asociado para alegar en este proceso en contra de la imputada doña Connie Alexandra Fritz Castillo. Y le vamos a dar la palabra en primer término al señor defensor, don Pablo Sanzana. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías ilustrísimas. Comparezco en este caso con su venia a alegar el presente recurso de nulidad interpuesto por esta defensa en contra de la resolución, sentencia definitiva, pronunciada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, de fecha 7 de enero del año 2022, en la parte que condena a nuestra representada, a mi representada en este caso, a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, con la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva por el mismo lapso de tiempo, como autora de un delito de apremios ilegítimos en atención a los fundamentos que paso a exponer, y señalo apremios ilegítimos porque se refiere a la antigua figura del artículo 150 del Código Penal. Las causales son dos. La primera causal es la del 373A del Código Procesal Penal, específicamente cuando se hubieran infringido sustancialmente derechos o garantías asegurados por la Constitución, por los tratados internacionales ratificados por Chile. Específicamente, la garantía infringida, según esta defensa, es la garantía del debido proceso, que está contemplada en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 19 número 3, inciso 6 de la Constitución Política de la República, en su variante derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Y la causal número 2, que se interpone en subsidio de la primera causal, por el 373B, que es la errónea aplicación del derecho, que influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. La norma infringida, artículo 1, 2, 3, 150A, 492 en relación al 490 del Código Penal. Como señalé, las causales son la número 1 como principal, la 2 como subsidiaria. Señoría, muy brevemente, si me lo permiten, creo que va a ser ilustrativo para todos los demás alegatos, si me permite leer los hechos por los cuales fue condenada doña Connie Fritz Castillo. Señala lo siguiente: la niña Lisette B.P., nacida el 25 de abril de 2004, ingresó al Centro de Reparación Especializada de Administración Directa del Servicio Nacional de Menores, CRAP Galvarino, ubicado en calle Bascuñán Guerrero 910, Comuna de Santiago, el día 21 de noviembre de 2014, por resolución del Tribunal de Familia de Colina, de fecha 14 de noviembre de 2014, en causa RIP P298-2009, encontrándose, por tanto, bajo custodia permanente del Estado. El día 11 de abril de 2016, alrededor de las 20 horas, en una de las habitaciones de la casa 2.2 del referido centro, Connie Alexandra Fritz Castillo y Tiare Stephanie Ollarse García, educadoras de trato directo, inmovilizaron violentamente a Lisette B.P., específicamente Tiare Stephanie Ollarse García, se encargó de sujetar fuertemente las extremidades inferiores de la niña para inmovilizarla, mientras doña Connie Alexandra Fritz Castillo, que a la fecha de los hechos pesaba 90 kilogramos, se subió sobre la niña, presionando de esta manera su tórax y espalda contra el piso, al tiempo que con sus manos le sujetaba las extremidades superiores para mantenerla inmovilizada. Ambas acciones las ejecutaron las acusadas mientras la niña trataba de zafarse de la opresión que sentía en su pecho y que dificultaba su respiración, razón por la cual llevaba su rostro a uno y otro lado del suelo, intentando respirar, resultando con múltiples lesiones en la cabeza y el rostro, aún cuando la niña, con fuerte llanto, gritaba a las acusadas que la soltaran, que se iba a portar bien y que quería ir a orinar. No obstante lo cual, las acusadas continuaron en su actuar durante varios minutos sin soltarla, producto de la acción de ambas acusadas, la que se mantuvo hasta que la niña dejó de moverse. Lisette B.P. falleció por asfixia mecánica con elementos de sofocación. Estos son los hechos que dio por probado el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Respecto al desarrollo de esta causal principal, señoría, la defensa cree que, señoría ilustrísima, cree que se infringe el derecho a juez imparcial como garantía del debido proceso, como señalé, las normas infringidas de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política de la República, y en definitiva lo que se infringe es el derecho al juez imparcial. ¿Por qué hablamos nosotros de que se infringe el derecho al juez imparcial? Justamente porque en este caso concreto, la sentencia definitiva que estamos impugnando de nulidad carece
de la imparcialidad necesaria y lo que queda de manifiesto en la misma dictación de la sentencia. ¿Cuándo queda manifiesto? Específicamente considerando 14º, en su letra B de valoración de la prueba y derecho acreditado. En este considerando, lo que hace el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago presume el dolo de actuar de las acusadas, alterando de esta forma la carga de la prueba, no respetando la presunción de inocencia y en definitiva subsidiando la labor de las partes acusadoras, perdiendo, como señala, la objetividad, toda vez que no se refiere en la sentencia a la falta de capacitación que contaban las acusadas y a las consecuencias que esto tuvo para el hecho investigado, dando por acreditado el dolo de castigar con la sola declaración de una testigo menor de edad que estaba en el lugar sin referirse en extenso al testimonio de las acusadas. De esta forma, cree la defensa que él, considerando antes mencionado, y quiero leer una parte solamente de efecto ilustrativo, señala, abro comillas, por lo que se considera que la acción de las encartadas, si bien en un principio comenzó como una contención o sujeción sobre la menor con la finalidad de contener a Lisette y que ésta no se hiciera daño a sí misma ni a los demás, con el devenir de los minutos, ante las reacciones de la menor, se transformó en un castigo más que en una contención, ya que conscientemente se le estaba causando por las acusadas un sufrimiento físico y psíquico innecesario, no pudiendo Lisette respirar adecuadamente. Todo esto unido al tiempo que duró esta contención, a lo menos 10 minutos, y al hecho que la menor tenía fuertemente sujeta sus extremidades inferiores, además de tener una presión considerable en su espalda, junto con la sujeción de sus brazos estirados, conducta que le causó la muerte. Como queda manifiesto y como corolario justísima de esta causal, el tribunal reconoce que la contención que se realiza a esta niña en un principio era necesaria para que la niña no se hiciera daño a sí misma, no dañara a los demás, pero solo con el paso del tiempo, de los minutos, el tribunal atribuye este afán castigador y con ello configura el elemento subjetivo y termina condenando a mi representada. Al analizar la prueba, señoría, por último, señoría ilustrísima, el tribunal reconoce 4 cosas, en definitiva 5 cosas. En primer lugar, reconoce que las contenciones, esto está sentado en las más de 700 páginas del texto de la sentencia de esta causa. Primero, da por acreditado que las contenciones físicas estaban establecidas dentro del credo calderino como mecanismo válido y necesario. En segundo lugar, que el credo calderino a la fecha de los hechos estaba con sobrepoblación y que faltaba personal. En tercer lugar, que la acusada Connie Fritz Castillo nunca fue capacitada en el centro, lo que quedó establecido en el juicio a través de sus testimonios y de la prueba a llegar a juicio por parte del ente persecutor y de la defensa. En cuarto lugar, el tribunal prefiere el testimonio de una sola testigo para dar por acreditado los hechos en la forma contenida en la sentencia, como señalé, sin siquiera analizar los testimonios de la acusada. Hago presente, señoría ilustrísima, que al momento de los hechos solamente estaba presente la niña Lisette, ambas acusadas, doña Cone, doña Tiare, y esta niña que estaba arriba de un camarote de la cama. Por lo tanto, creemos que respecto a esta causal, el tribunal no respeta la garantía de imparcialidad, como ha señalado la excelentísima Corte Suprema, y porque da por acreditado un elemento subjetivo, en este caso el dolo, sin la más mínima corroboración necesaria, lo que termina, sin duda, en algo trascendental, que es una condena injusta, una condena por un hecho que necesariamente mi representada debió ser absuelta. En cuanto a la preparación del recurso, señoría ilustrísima, entiendo que este vicio fue en la sentencia, por lo tanto no requiere preparación, y en cuanto a la importancia, la trascendencia, como señalo, fue trascendental porque resultó condenada una persona inocente. Por último, como petición concreta, que se anule el juicio y se ordene la realización de un nuevo tribunal de juicio oral no inhabilitado. En cuanto a la causal subsidiaria, señoría ilustrísima, es la del 373B del Código Procesal Penal. Esto es cuando la errónea aplicación del derecho hubiera influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Aquí, señoría ilustrísima, voy a dar por reproducido los hechos acreditados por el tribunal, pero lo importante respecto de esta causal es que el sentenciador aplicó incorrectamente el derecho porque a partir de los hechos probados, ya que estableció el tribunal, estableció la ocurrencia del delito de apremios ilegítimos, aplicando erróneamente el tipo penal del antiguo 150, letra A, inciso primero y cuarto,
sin que los hechos probados, en los hechos probados exista descripción del designio, intención o finalidad de castigar, castigadora en cuanto a la conducta de mi representada. Por ello, creemos que se infringen los artículos 1, 2, 3, 4, 150A, inciso primero y cuarto del Código Penal. En cuanto a los hechos establecidos por el fallo, señoría, ya lo señalé, y en cuanto a la errónea aplicación del derecho, solamente relevar algunos antecedentes. Como señalé, este fallo, esta sentencia, establece y da por probada ciertas cosas que son importantes para la determinación que pueda hacer su señoría ilustrísima respecto a la errónea aplicación del derecho. En primer lugar, el día de los hechos, previo a la intervención de mi defendida, doña Connie Fritz, la víctima, la niña Lisette, tuvo al menos ese día 3 episodios de descompensación o descontrol físico que debieron ser contenidos por miembros del centro para evitar incluso episodios de autolesión. También, respecto a este punto, la circunstancia de presentarse episodios de descontrol por parte de la víctima y la forma en que debía proceder el personal del centro frente a estos episodios también fue materia de consideración por parte del sentenciador en la página 703 de la sentencia, en que describe, señala, también pido permiso muy brevemente, previo a analizar ello, es menester hacer presente que, como también se señaló, las contenciones físicas estaban establecidas dentro del CREAT como un mecanismo para evitar que los niños y niñas se agredieran o agredieran a terceros cuando se descompensaban o tenían gran agitación psicomotriz. Menester entonces despejar primeramente que debían entenderse por descompensación y por contención física. Para ello se contó con el testimonio del perito Fuensalida Cruz, que señaló en estrado que una descompensación también puede llamarse desregulación emocional o desajuste conductual, y que se refiere en momentos de intensa actividad emocional, lo cual muchas veces puede llevar a poner en riesgo tanto a quien lo está sufriendo como a terceras personas, y por ello requiere de una contención, siendo la física aquella que debe realizarse cuando no se ha podido disminuir la agitación psicomotora, y se realiza en 4 puntos, contando idealmente con 4 personas para realizarla, ya que cada uno de ellos debe sujetar una extremidad del afectado. En segundo lugar, señoría, el tribunal también dio por asentado que los protocolos de actuación en crisis, si bien indicaban la intervención de 4 adultos, como señalé, en caso de aplicar contenciones físicas, también ordenaban que los adultos responsables debían enfrentar la crisis descartando la pasividad o la omisión, ¿ya? Y fue justamente lo que hicieron estas cuidadoras. No tenían la cantidad de funcionarios para realizar esta contención, pero debían proteger a la niña y debían actuar. También el tribunal dio por acreditado, señoría ilustrísima, el déficit permanente de personal en el centro, que hizo imposible la presencia de 4 adultos para efecto de aplicar contenciones físicas. Esto no solo se acreditó en el juicio con la aclaración de mi defendida y de otras personas, sino que también el fallo lo reconoce en la página 653. Señoría ilustrísima, en el tiempo, por eso estoy tratando de acortar. Lo importante acá es que de las premisas aceptadas en juicio es evidente que a partir de los hechos tenidos por cierto no resulta correcto atribuir dolo directo en los términos de establecer que se cometió un delito de apremio ilegítimo. De hecho, el tribunal da por probado que la acusada habría iniciado la acción de contención física destinada a evitar una autolesión de la víctima mediante su inmovilización, y durante la ejecución de esta secuencia, la intencionalidad de la actora habría mutado al dolo. Eso es lo que criticamos y lo que creemos que no guarda relación con los hechos asentados por el tribunal. Más aún cuando este tribunal, en otros acápites, por ejemplo en la página 664, señala que las contenciones físicas, después llamadas sujeciones, no eran con la intención de sancionar a los niños y niñas, sino que tenían con la finalidad de tranquilizar al niño que sufrió una agitación psicomotora o conductual. Por lo tanto, creemos que este cambio que hace el tribunal implica una errónea aplicación del derecho que tiene una importancia sustancial, porque
en el fondo condena a mi representada por un delito tan grave como los apremios legítimos en lugar de un cuasi delito como debió ser condenada. Señoría ilustrísima, y esto ya para empezar a cerrar, la conducta desplegada por la niña Lisette no era una niña normal, era una niña que sufrió una vida terrible, de muchos episodios tristes en su vida y que determinó también su conducta. Era una niña que incluso debió ser hospitalizada en psiquiatría infantil, una niña que no podía ser controlada por facultativos médicos, incluso debió utilizarse contención física en un hospital. Esta niña fue derivada y vuelta a ingresar al CREA de Galvarino. Con ella tuvo que tratar mi representada, que no tenía capacitación, ni siquiera tuvo inducción, y ella solamente lo que trató, como no podía no actuar, como tenía que descartar la inacción, actuó de esta forma solamente como lo veían las demás personas, y en el más extremo de los casos, ¿y por qué señalar el más extremo de los casos? Porque a ella no le enseñaron los protocolos. Esta conducta debe ser tomada en consideración como un cuasi delito de homicidio por un actual negligente en el desempeño de la maniobra de protección que fue ejecutada, en este caso, fuera de un reglamento, que como señalo que ella no conocía, y sin que se haya practicado inducción alguna acerca de esta corrección. En cuanto a la forma que influye sustancialmente lo resolutivo del fallo, ya lo señalé, resultó, mi representada debió, en primer lugar, ser solo de la causal subsidiaria, debió ser absuelta del cargo de apremio legítimo y haber sido condenada por el cuasi delito de homicidio. La petición concreta, señoría justísima, es que se modifique solamente la sentencia en el cual califica de apremio legítimo, se modifique la calificación jurídica por cuasi delito de homicidio, atendido a factor negligente, aplicando la pena prevista en el artículo 490, número 2, en relación al 492 del Código Penal, y atendía la concurrencia que señala el tribunal de dos circunstancias minorantes, irreprochable conducta anterior, colaboración sustancial al establecimiento de los hechos, la fije en el quantum de 60 días o lo que su señoría justísima determine, y otorgando siempre dando la pena por cumplida o dando alguna pena sustitutiva de la ley de 1220. Por lo tanto, por último, señoría justísima, como señalo, la causal principal, tenemos la nulidad del juicio y de la sentencia, y en forma subsidiaria la nulidad de la sentencia y la recalificación al cuasi delito de homicidio, de acuerdo al 490, número 2 y 492 del Código Procesal. Gracias, señor abogado. Bien, le vamos a dar la palabra entonces a la señora representante del Ministerio Público, doña Erika Vargas, por un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Trataré de ser breve en un juicio que duró casi 6 meses. Señorías ilustrísimas, lo primero que quiere señalar lo primero que va a señalar esta fiscal es que efectivamente solicitamos el rechazo del recurso de nulidad en todas sus partes, tanto en la petición principal como en la subsidiaria, haciendo presente que la petición principal, en un análisis previo que ya realizó la excelentísima Corte Suprema, ya verificó y nos dio por sentado lo que acaba de solicitar el señor defensor respecto de lo que se refiere al artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, señalando la excelentísima Corte Suprema que entonces este recurso de nulidad debía verse a lo menos en la Corte de Apelaciones de Santiago, porque de haber alguna causal de nulidad principal, esta debiera ser la del 374, letra E, ¿cierto? Esto es no haber cumplido en el fallo alguno de los requisitos de las letras C, D y E del artículo respectivo. Y en este orden de cosas, en definitiva, lo que está impugnando el señor defensor a propósito de la solicitud principal de este recurso de nulidad es que se habría dado por acreditado, en definitiva, el elemento subjetivo del delito de apremio legítimo del artículo 150, letra A, vigente, del Código Penal, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, se habría dado por acreditado solo con un elemento de prueba, que es la declaración de la niña Mel, que efectivamente estaba en el lugar. Pero olvida el señor defensor
y eso se encuentra precisamente en el fallo, que no es solo la declaración de la niña, que por cierto es una declaración veraz, absolutamente conteste durante el tiempo y que se mantuvo, sino que es aquella declaración que en definitiva se condice con el resto de la prueba en relación a la forma de ocurrencia de los hechos en lo que se refiere al elemento subjetivo del apremio ilegítimo. Y la sentencia se refiere específicamente al elemento subjetivo cuando se refiere al castigo, porque refiere efectivamente la sentencia cuando analiza los elementos del tipo del artículo 150 letra A, se refiere y precisamente se detiene en analizar cuál es la forma en que este apremio ilegítimo se verifica en este caso. Y en este caso, olvida el señor defensor que efectivamente en la sentencia se hacen cargo las magistradas de señalar que existe un punto de inflexión, que es lo que genera el dolo, en este caso de castigar, cuando se inicia lo que dan por acreditado las magistradas, se inicia un acto de contención. No voy a repetir los hechos acreditados porque ya lo señaló para no perder aquel valioso tiempo de los 15 minutos. Se inicia lo que el tribunal entiende como un hecho de contención, en que dos acusadas, condenadas, ¿cierto?, llevan a la niña a un dormitorio, arrastrándola hasta aquel dormitorio y la tumban boca abajo para efectos de realizar una contención. Y al tumbarla boca abajo, como da por acreditado la sentencia, la representada del señor defensor, que pesaba 90 kilos, se sube sobre la niña a horcajadas, inmoviliza sus extremidades superiores, mientras la otra, acusada, condenada, inmoviliza las extremidades inferiores. Eso es lo que está acreditado. Y hasta ahí, malamente podría considerarse una contención, pero hasta ahí, señala el fallo, efectivamente estamos frente a una contención. Pero desde que la niña Lisette comienza a exteriorizar signos psíquicos, físicos, psicológicos de sufrimiento, esta contención, y es lo que dice el fallo cuando analiza el castigo, se transforma en dolo de apremiar. ¿Por qué? Porque la defendida del señor Sanzana verifica con sus sentidos que la niña grita que la suelten. Que la niña Lisette no solo grita que la suelten, sino que efectivamente grita que le pide ir al baño, que se quiere hacer pipí. Efectivamente, fisiológicamente, se orina. La niña mueve su cabeza de un lado a otro para respirar. Y eso es advertido precisamente por la acusada que defiende el señor Sanzana. Y no obstante aquello, no obstante que incluso, entre comillas, dicen las señoras magistradas, la niña se tira pedos, cuestión que es audible por la testigo y por lo tanto por las acusadas, en este caso la defendida del señor Sanzana. No obstante todo aquello que ocurre, esto es, los signos externos de sufrimiento, ¿cierto?, de la niña, físicos, fisiológicos y psicológicos de la niña, no cesan en su actuar, no cesan en su actuar. Y es aquello lo que hace la diferencia entre estar en una inicial contención y convertir esto en un castigo. Castigo que, unido a los otros elementos del tipo del artículo 150A, vigente a la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, sujeto activo, funcionario público,
sujeto pasivo, niña, privada de libertad porque estaba en una residencia, hacen que efectivamente ese acto se convierta en un acto de apremio legítimo. Y el resultado, precisamente, contiene la figura que señala el señor defensor en su parte subsidiaria. Esto es el cuasi delito, porque efectivamente estamos frente a un delito preterintencional. Se trata de un apremio ilegítimo del artículo 150A, inciso primero, con resultado de muerte del inciso cuarto. Todas aquellas situaciones fueron previstas, latamente explicadas y señaladas en el fallo que la defensa, respecto del cual la defensa viene a solicitar su nulidad. En lo que corresponde a la valoración de la prueba y los hechos acreditados en las páginas 672 y siguientes del documento que a nosotros nos enviaron como fallo, precisamente los hechos acreditados están en las fojas 701 a 703. ¿Y cómo se acreditan esos hechos? En las fojas siguientes, que en este caso son, voy a leer, magistrado, porque no me acuerdo de los números exactos, serían las fojas 704 a 706. Y señala entonces el fallo que, a propósito de ese castigo y del dolo de castigar, no solo se encuentran acreditados por la declaración de la niña Melker, que fue la única testigo que declaró en juicio, sino que además por otras probanzas, tales como la declaración de doña Nolfa Águila, la declaración de otras personas, la declaración de doña Lorena Miranda, que es paramédico, la declaración de quienes observan, Alejandra San Martín, observan que efectivamente la niña Mel está en el sitio del suceso, está en esta cama del primer camarote, en la parte de arriba, ¿cierto? Y verifica estos antecedentes. Y en cuanto al castigo, sufrimiento que era efectivamente verificado, que pudo ser verificado por la acusada que defiende el señor Sanzana, efectivamente en términos de la exteriorización del sufrimiento de la niña, esto se encuentra acreditado además por las peritos, la señora Borges y la señora Bustos, quienes refieren efectivamente que las huellas de este sufrimiento se expresan precisamente tanto en las lesiones que la niña mantiene y que estas lesiones y el carácter de estas lesiones efectivamente causaron sufrimiento en la niña. En ese orden de cosas, entonces, y solo refiriéndome a la causal principal de nulidad, que es la reconducción al artículo 374 letra E del Código Procesal Penal, es que solicitamos entonces el rechazo porque no solo es la declaración de la niña Mel aquella con la cual se establece este dolo de castigar, sino que existen las otras probanzas que están establecidas precisamente en el fallo que se está impugnando. Por lo demás, magistrados, y respecto entonces de la causal, me voy a referir a la causal subsidiaria, que de alguna manera lo he señalado en este alegato, que tiene que ver con solo sancionar, entonces eventualmente si hay alguna sanción posible, solo sancionar el cuasi delito de lesiones, por la falta de capacitación, por la falta de inducción de la representada entonces del señor Sanzana. Pero lo cierto, su señoría, es que en definitiva no existe tal errónea aplicación del derecho que haya influido sustancialmente en los dispositivos del fallo, porque ya ha dado cuenta esta fiscal respecto de la forma en que el fallo de sus señorías del Tribunal de Garantía Efectiva, perdón, del Tribunal Oral, efectivamente se encuentra a ver, pretende el señor defensor
que solo se sanciona el cuasi delito de homicidio, cuando en verdad ese cuasi delito de homicidio forma parte de este delito preterintencional de el apremio legítimo del artículo 150 letra A del Código Penal anterior a la modificación de noviembre del año 2016. Pero lo cierto, sus señorías, es que pretender aquello es no considerar todos los actos previos que llevaron a que en definitiva la niña falleciera producto de que por este castigo violento de la acusada que defiende el señor Sanzana y de la condenada, digamos, todo aquello no sea considerado por el tribunal. Cuestión que el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal sí debió considerarlo y lo hizo, porque precisamente toda esa descripción previa es la que configura el apremio ilegítimo. Por último, señorías ilustrísimas, no debemos olvidar que en este caso el apremio ilegítimo se configura respecto del sujeto pasivo, que es una niña de 11 años que está privada de su libertad porque se encuentra en una residencia de Sename, que es una niña que muere bajo custodia del Estado, cuestión que el perito que realiza la autopsia de la niña verifica dentro de sus antecedentes para los efectos de determinar específicamente cuál es la causa de muerte, y que por tanto se trata de la muerte de una niña que, estando bajo la custodia del Estado, debiendo haber estado cuidado por agentes del Estado, que en este caso son los educadores de trato directo, cargo que cumplía la señora Cone Fritz al momento de ocurrencia de los hechos, debe efectivamente ser considerado ese elemento a la luz de los tratados internacionales, principalmente que se refieren a los derechos humanos, los tratados internacionales que se refieren a la forma de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes. Esto es la Convención de Derechos del Niño, y también respecto de la Convención contra la Tortura. No podemos dejar de lado aquello considerando que no existieron, tal como señala entonces el señor defensor, que no habrían existido estos actos de apremios previos, sino que solo la muerte por un descuido respecto de la acusada, en este caso Cone Fritz, que es por quien se alega este recurso. En definitiva, señorías ilustrísimas, el Ministerio Público cree que efectivamente debe rechazarse el recurso de nulidad, tanto en su vertiente principal como en su vertiente subsidiaria, porque el fallo del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal dictado en esta causa, ni el juicio adolecen de tal nulidad. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Bien, le damos la palabra entonces ahora a don Nicolás Checana en representación del Consejo de Defensa del Estado. Muchas gracias, señora ilustrísima. Primero, hacer presente que el artículo 150 letra A vigente a la fecha de ocurrencia de estos hechos señalaba, en lo pertinente, el empleado público que aplicare a una persona privada de libertad tormentos o apremios ilegítimos físicos o mentales. Esa era la norma de conducta que establecía el tipo penal vigente a la fecha de los hechos. Y es relevante señalarlo, porque a partir de esto es que el recurso deriva una pretendida exigencia de dolo directo, que incluso si uno la aceptara, sucede que el recurso en ningún momento justifica de forma suficiente esta adscripción de dolo directo que realiza la sentencia recurrida. Pero primero nos vamos a referir a una cuestión formal, su señoría, antes de entrar al fondo de qué es lo que configura el dolo para el caso de estos apremios ilegítimos. Y lo primero es señalar que formalmente ambas causales están planteadas de forma incorrecta.
y solamente por esa razón ya deberían ser rechazadas de plano por vuestra señoría. En la primera causal se pretende por la defensa que existe una vulneración de derechos fundamentales. Bueno, como señaló el Ministerio Público, la Corte Suprema ya fue expresa en señalar que esta causal podía ser reconducida a la del 374 letra E, y yo creo que en particular puede ser reconducida al 374 letra E en relación al 342 letra C, es decir, a la valoración de los medios de prueba, al razonamiento que realiza el tribunal para llegar a las inferencias, para arribar a las inferencias a las que arribó al momento de adscribir esta intención de castigar que realiza la sentencia. Y con la segunda causal sucede lo mismo. También incurre en un error categorial la defensa cuando señala que el fundamento de la segunda causal diría relación con una errónea aplicación del derecho. Cuando se habla de errónea aplicación del derecho, lo que se quiere expresar es una especie de error en la comprensión del sentido o el alcance de una determinada norma. Y lo cierto es que toda la fundamentación vertida en sus alegaciones por la defensa no dice en relación con una incorrección en la comprensión del sentido o alcance de una determinada emisión lingüística. Todos los fundamentos de ambas causales dicen relación con la valoración de los medios de prueba y la forma en la que el tribunal arribó a la inferencia a la que arribó. Y esta es que la imputada, la sentenciada, actuó con la intención, con dolo de castigar. Entonces, reiteramos, la primera causal que el señor defensor pretende explicitar como una especie de presunción de dolo a la que arribaría el tribunal, y la segunda causal que la pretende explicitar como una especie de errónea aplicación del derecho, ambas pueden reducirse a una supuesta errónea valoración de los medios de prueba vertidos en juicio para efectos de acreditar la intencionalidad que se imputa a la sentenciada. Entonces, esta sería la única discusión relevante. Y por lo mismo, mal podrían estar bien planteados los fundamentos que se aducen para las causales que interpone la defensa. Porque en realidad la causal que interpone la defensa es otra. Y no es otra, reiteramos, que la del 374 letra E en relación al 342 letra C. Aquí no hay errónea aplicación del derecho. No hay presunciones que afecten la imparcialidad del juez. Pero además, su señoría, en términos de dogmática penal, uno puede apreciar un error categorial básico, y yo consideraría grave, en el planteamiento de los argumentos de fondo de la defensa. Y esto es intentar que elementos de contexto, como la falta de capacitación o la falta de elementos materiales en los centros de Sename, puedan influir en la imputación de dolo respecto de un determinado sujeto. Todos los argumentos vertidos en relación a esa prueba que se rindió en juicio dicen relación con una inexigibilidad de una conducta conforme a derecho y conforme a casi toda la doctrina y jurisprudencia, especialmente doctrina internacional y nacional, y la jurisprudencia chilena, en donde se tiende a estimar que el dolo es un dolo neutro. Entonces, lo cierto es que argumentaciones de este tipo no podrían afectar la imputación de dolo, porque el dolo es simplemente el conocimiento de los elementos fácticos relevantes, de los elementos relevantes del tipo penal, y el deseo de realizarlos producto de ese conocimiento. Y entonces no se ve de qué forma la falta de capacitación o la falta de herramientas o instrumentos materiales para efectos de cumplir con su labor de educadora de trato directo puede afectar la imputación de dolo, en términos de este dolo neutro. Es tan contraintuitiva una argumentación de ese tipo que uno podría imaginarse un caso trivial en que se intentara señalar que no puede ser objeto de imputación de dolo un sujeto que tenga una educación deficitaria. Por ejemplo, que no tenga un acceso correcto a los estándares morales implícitos en las normas de conducta penal. Y entonces la pregunta cae de cajón. Uno podría razonablemente decir que una persona con una educación deficitaria pueda no ser objeto de imputación de dolo por el solo hecho de tener una educación deficitaria, y eso evidentemente en términos de categorías de dogmática penal no es admisible. A lo más uno podría intentar plantear una especie de inexigibilidad de una conducta conforme a derecho. Pero lo cierto es que en ningún momento la defensa logra argumentar en estos términos, sino que siempre argumenta en torno al dolo.
Y entonces todos los fundamentos que vierte en torno a una supuesta no concurrencia de dolo, en este caso, dice en relación con una inexigibilidad de una conducta conforme a derecho, lo cual es un elemento de la culpabilidad penal, no del dolo. Entonces, la única forma en que uno podría interpretar razonablemente este confuso recurso de nulidad de la defensa es que simplemente quiso plantear que el dolo no se encontraba probado más allá de toda duda razonable. Y sobre este punto, la verdad es que la fiscal ha sido bastante clara al momento de señalar que las páginas 672 y siguientes de la sentencia de la que fuimos notificados los intervinientes, el tribunal se hace cargo de toda la prueba que sirve para establecer estos indicios que dan cuenta de la intención de castigar, ¿no? Son estos indicadores externos que dan cuenta de la intención que tuvo la sentenciada al momento de incurrir en estas conductas. Ya lo mencionó la señora fiscal, quedaron establecidos en juicio por pruebas periciales, pruebas testimoniales. No es cierto que solamente el testimonio de la menor Mel haya servido de prueba para efectos de imputar la intención de inferir castigo. Lo cierto es que hay múltiple prueba convergente que da cuenta razonablemente de esta intención. Y por lo cierto, su señoría, el tribunal es claro al momento de valorar el testimonio de la menor Mel, al momento de decir que la misma dio razón de sus dichos, careció de contradicciones, y que su testimonio fue concordante con otros medios de prueba vertidos en el mismo. Y entonces, la defensa no expone ningún argumento para efectos de que el tribunal no haya valorado esa prueba que es convergente y esa prueba, ese medio de prueba que sería la prueba testimonial que careció de contradicciones, que dio razón de sus dichos. Entonces todos estos elementos de prueba que dan cuenta de estos indicadores externos son los que utiliza el tribunal para inferir que aquí existió una intención de castigar. Y eso es lo que se realiza ante cualquier tipo de adscripción de intencionalidad, su señoría. No existe algo así como una fórmula mágica para introducirse en la cabeza de una persona. La intencionalidad no es algo que esté en la cabeza del sujeto que actúa, es algo que está en la cabeza del sujeto que adscribe. Y solamente puede ser adscrita de forma razonable en virtud de ciertos indicadores. Y eso es lo que hace el tribunal. Y eso es lo que no logra explicar la defensa. ¿Por qué razón incurriría en algún tipo de error de valoración? ¿Cuáles son las normas de valoración de la prueba que infringe el tribunal al momento de arribar a esta conclusión en relación a la concurrencia de la intención de castigar? Principios de la lógica, máxima de la experiencia, conocimiento científicamente afianzado. La verdad es que no desarrolla ningún punto, su señoría. Por lo mismo, uno debería entender que, dados estos elementos que externaliza la sentencia, la inferencia que realiza la misma es completamente razonable. Por último, su señoría, para concluir, entiendo que estoy casi en el tiempo, me gustaría relevar un punto al que hizo mención el Ministerio Público y que hizo relación con la normativa internacional que rige para efectos de casos en que existe vulneración de derechos respecto de niños privados de libertad. Y hay una sentencia muy interesante que se llama Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, párrafos 11 y 162. ¿Y qué es lo interesante de esta sentencia del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas? Es que se establecen criterios especialmente laxos para calificar una conducta como tormento o apremios cuando es cometida en contra de niños privados de libertad. Y entonces señala el comité que cualquier castigo corporal o físico, esto es, en que se utilice fuerza física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, como por ejemplo, incluso dan ejemplos, manotazos, bofetadas, puntapiés, pero incluso constituiría un trato degradante para un niño y las burlas, las amenazas, los sustos. ¿Qué nos quiere plantear el comité? Hay que ser extremadamente laxos y cuidadosos, dado el objeto de protección que implica un niño privado de su libertad ambulatoria, para efectos de calificar ciertos actos como apremios. Y entonces lo cierto es que uno razonablemente puede decir que en un caso como este, en que la víctima es una menor privada de libertad,
estos hechos ocurridos, que fueron probados en juicio pericialmente por profesionales en relación a las heridas, en relación a la dinámica de ocurrencia de los mismos, no pueden sino ser calificados como apremios ilegítimos o tratos crueles, inhumanos o degradantes por la sola calidad de menor de edad privado de libertad de la víctima. Por todas estas razones, su señoría, nosotros entendemos que tanto en la forma como en el fondo, el recurso de nulidad es completamente infundado y por lo mismo debe ser rechazado en todas sus partes. Señor abogado. Le damos la palabra ahora entonces a doña María Elena Santibáñez, abogada querellante de la Fundación para la Confianza. Muchas gracias, presidente. Con su venia, entonces alego, instando por el rechazo del recurso de nulidad, tanto en su causal principal como en su causal subsidiaria, tal como han señalado los abogados que me han precedido en sus alegaciones. Tal como se señaló efectivamente en cuanto a la causal principal, lo que hay en definitiva es una alegación en relación con el 374 letra E, en relación también con el 342 letra C. El cuestionamiento entonces que realiza la defensa parece ser justamente no en cuanto a la vulneración de una garantía constitucional que sería la imparcialidad o la falta de parcialidad, ¿cierto?, de los jueces, sino que la vulneración de la garantía del debido proceso. Sino que, perdón, la vulneración a la valoración de la prueba, las normas de evaluación de la prueba. En este sentido, señor presidente, la Corte Suprema ha resaltado que es importante, ¿cierto?, que todo fallo cumpla con los fundamentos de claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que se deben observar en los fallos. Y en este sentido ha señalado que efectivamente hay ausencia de fundamento, tanto cuando este no existe, como cuando esta ausencia es parcial o insuficientemente expresada. Al igual que en el evento de no existir coherencia interna, arbitrariedad y falta de razonabilidad. Y en este sentido, su señoría, lo han señalado las sentencias de Corte Suprema, rol 81.8167-08 del año 2010, 3.696 del año 2010, 8.314 del año 2011, y en este sentido también es clarificadora la sentencia de la Corte Suprema, rol 42.776-20 del año 2020. Ninguno de estos supuestos, su señoría, que han sido señalados por la Corte y por la doctrina y también por las Cortes de Apelaciones, se manifiestan en la sentencia de la que se trata, porque esta se encuentra más que suficientemente fundada, tampoco hay incoherencias, arbitrariedades o falta de razonabilidad tal que pueda motivar la nulidad de la sentencia del juicio en cuestión. Juicio, su señoría, que como señaló la fiscal, duró alrededor de 6 meses, en que se rindió muchísima prueba, en que se dieron todas las oportunidades a la defensa, además, su señoría, y en la cual, su señoría, existieron varias personas imputadas, y son 2 las personas condenadas, solo se está, en este caso, recurriendo respecto de una de ellas. Tampoco existen fallos en cuanto a la valoración de la prueba, conforme al artículo 297, esto tiene que ver, ¿cierto?, no se han infringido los principios de la lógica, entendiendo en este sentido, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en su rol 6.392-2013, compuestas las reglas de la lógica, siguiendo también lo que ha señalado la doctrina en relación con compuestas por las reglas de identidad, la regla de no contradicción, la regla del tercero excluido y en particular la regla de razón suficiente. En este sentido, señoría, el principio de razón suficiente es la regla de la sana crítica que frecuentemente se invoca como afectada en el establecimiento de los hechos. Y con la misma frecuencia también, la Corte Suprema, al considerar, la desestima justamente al considerar que se trata en el fondo de una mera discrepancia entre la valoración que hace el tribunal y el recurrente, que es precisamente lo que ocurre en este caso. Así se ha sostenido en los roles 33.150 del año 2020, en el rol 15.028 del mismo año, en el rol 36.168 del año 2020 y en el rol 14.751 del 6 de abril del 2020. Esto es lo que pretende precisamente señalar la defensa, su señoría. Que existiría, ¿cierto?, una afectación en cuanto a las reglas de valoración de los hechos. Sin embargo, la sentencia contiene una valoración de la prueba completa y razonada. Existen numerosos, ¿cierto?, peritos que dan cuenta, bueno, de la causa de muerte de la niña Lisette. Además, existen muchos testigos que señalan
cuáles fueron los hechos, ¿cierto?, y comportamientos que tuvo la menor antes precisamente del momento en que se produce la contención que acarrea su muerte. Y en ese sentido se señala, señoría, que hubo varias descompensaciones, todas anteriores a las 8 de la noche, las que fueron presenciadas por distintos trabajadores del centro creativo. Y por último, en cuanto a la dinámica concreta de los hechos, que es precisamente lo que está alegando en este minuto la defensa, que tiene que ver justamente con el afirmar el dolo de castigar, el tribunal no es efectivo lo que señala la defensa en cuanto que se toma en consideración solo lo que ha señalado la testigo Mel. Sin embargo, siendo que en este caso en particular no es para nada efectivo, porque existen múltiples testigos que fueron presentados, está en ese sentido varios de los testigos señalados por la fiscal, doña Norfa Águila, doña Mixer Moreira, doña Alejandra San Martín, doña Misael Gómez, doña Rosana Holguín. También, su señoría, existen declaraciones en relación con quienes practicaron maniobras de reanimación, las personas que llegaron a la casa 2.2, todos esos son contestes y permiten probar justamente los hechos que dan por acreditado los jueces en su sentencia, que es la sentencia recurrida. Pero aun cuando fuese la testigo Mel la única prueba en la cual se hubiese basado el tribunal, cuestión que no ocurre en las piezas y dista bastante en la realidad, lo cierto es que eso no es óbice para efectos de entender que pudiese recurrirse de nulidad, toda vez que se trata de un testimonio completamente coherente, que contiene todos los elementos de credibilidad de relato y un testimonio contundente de un testigo presencial, su señoría, que es la que nos permite dar cuenta de cómo fue la dinámica de los hechos, lo que fue ratificado por todos los testigos, por una serie de pruebas que es la que está señalando en esta oportunidad. De tal manera, señoría, que ese solo hecho no es efectivo en cuanto a que se base fundamentalmente solo en el testimonio de Mel. Tampoco es efectivo que no se haya tenido en consideración la falta de capacitación o preparación de las imputadas, hoy día condenadas. Esto porque al momento de considerar el tribunal que dicta la sentencia, la calificación jurídica, señalan las magistradas lo siguiente, inciso textual en el considerando 14. Se debe considerar, señalan, que durante el día la encartada Ollarse, la otra imputada, vio y participó en diversas contenciones a Lisset, las que se llevaron a efecto por a lo menos 3 personas. Por lo tanto, señala, aun cuando ella, me refiero a la otra persona que fue condenada, aun cuando ella señaló que nadie le explicó cómo debe hacerse esta, no puede desconocerse que observó varias de ellas, las que se efectuaron en forma distinta a la que ella misma efectuó esa noche. Y respecto a la imputada Connie Fritz, que es la que está recurriendo ahora de nulidad, se señaló además que ella también ya habría participado en contenciones con anterioridad y las habría presenciado en distintas oportunidades, efectuando estas sujeciones físicas. Así que, su señoría, no es cierto que no haya considerado esta falta de capacitación. Respecto al elemento subjetivo del tipo penal de apremios ilegítimos, se desarrolla latamente este punto, no existiendo en este caso una presunción de dolo por parte del tribunal que pueda materializarse en una falta de valoración o de fundamento, o en una falta de imparcialidad por parte del tribunal. Considera en este sentido, su señoría, el tribunal, que el elemento subjetivo que requiere en este caso el tipo penal estaría dado por la intención de castigar a la víctima. Es importante acá, y en esto me hago mío también las alegaciones anteriores, principalmente las del representante del Consejo de Defensa del Estado. Es importante en este sentido, señoría, señalar en primer lugar lo que parece indudable, que las alegaciones que efectúa hoy día la defensa, que tiene que ver con la falta de capacitación de las personas, de las condenadas, no tiene que ver con precisamente el dolo, que es lo que está alegando, sino con la inexigibilidad de otra conducta, cuestión que alegó además durante el juicio de la defensa y que fue desestimado por parte del tribunal para efectos de que ni siquiera considera una causal de inexigibilidad en este caso, con mayor razón, ¿cierto?, el tema del dolo, vale decir, no tienen ninguna relación una cosa con otra, y en respecto a la inexigibilidad, su señoría, señalar en este punto que no se da ninguna de las causales de inexigibilidad que están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico.
Es más, la que ha tenido una aplicación más amplia, ¿cierto? Desde su dictación, esto del estado de necesidad exculpante, tampoco cumpliría hoy día con, en este caso en particular, con los requisitos que se requieren para efectos de darlas por concurrente. En relación a la alegación, su señoría, en cuanto a la causa número 1, de que no se habrían considerado tampoco las declaraciones de las acusadas para efectos de no dar por acreditado el dolo, lo cierto es que sí fueron consideradas por el tribunal, ¿cierto? Y de hecho, una de las circunstancias modificatorias que se conceden en este caso a la encartada con Eollarse, que tiene que ver con la colaboración sustancial, toman especial consideración justamente la declaración que efectúa la condenada en este caso. De tal manera que ninguna de las de los tres presupuestos que señala la defensa son efectivos, esto es que haya sido la declaración de Mel lo único que se haya tomado en consideración, ni que no se haya considerado la falta de capacitación, porque sí fue latamente señalado por el tribunal en su sentencia, ni que se hayan dejado de considerar las declaraciones de las acusadas. Máxima, su señoría, que el tribunal permitió que cada uno de los acusados declarara vastamente durante largos días en que estuvimos presenciando justamente las declaraciones de cada uno de los imputados, vale decir, tanto las oportunidades para la defensa como la consideración de las mismas en la sentencia existió. Su señoría, en relación con la causal número que se señala como subsidiaria, esto es, el haberse producido una errónea aplicación del derecho, coincidimos plenamente con lo señalado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, en el sentido de que ambas causales confluyen en relación con lo mismo. Cabe señalar una cuestión bien relevante, su señoría. Acá no nos encontramos, ¿cierto?, en lo que está señalando la defensa, que aquí habría sencillamente un quasi delito. Un quasi delito, su señoría, tiene que ver con un actuar negligente. No es lo que ha ocurrido en este caso, tal como ha señalado la señora fiscal, y tal como se ha señalado por los hechos que han quedado asentados por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, y por lo tanto no es el medio, ni el medio idóneo para efectos el recurso de nulidad para efectos de pensar en modificar estos hechos que ya están acreditados. Lo cierto, señoría, que acá no nos encontramos frente a un supuesto como pudiese ser un accidente automovilístico, ¿cierto?, ni un mero actual negligente. ¿Acaso, señoría, debe tomarse en consideración que incluso el tribunal llamó a cada uno de los intervinientes a hacer alegaciones en relación con una posible calificación como un homicidio en este caso? O sea, derechamente como una conducta dolosa, sin tomar en consideración esta figura, que es una figura atenuada en relación con esa, que es la figura preterintencional, que es precisamente con la que se termina castigando y condenando a las acusadas. Esto es, la existencia de apremios ilegítimos. Cada uno de los presupuestos no ha sido cuestionado, de hecho, por el recurso de la recurrente. Esto es, ¿cierto?, el hecho de tratarse de menores de edad a cargo de funcionarios públicos y que estaban privados de libertad, sino que tiene que ver específicamente con el tema de la ausencia de dolo y castigar. La que queda de manifiesto, su señoría, la intención de castigar, en el sentido de que el tribunal incluso otorga la venia de pensar, están en medio de una contención que pudiese resultar, ¿cierto?, una contención similar a la que han efectuado con anterioridad las condenadas. Sin embargo, esa contención que originalmente pudiese tener esa finalidad, muta, ¿cierto?, desde el momento en que ocurre, se despliegan cada una de las conductas que ha señalado claramente la señora fiscal, de las cuales el tribunal da cuenta en su sentencia, su señoría, y en la cual además existe prueba pericial que permite acreditar el sufrimiento que tuvo la niña antes de morir, y de lo cual efectivamente no podían sino darse cuenta las imputadas, manteniéndolas 10 minutos, ¿cierto?, no escuchando los ruegos de la menor cuando clamaba porque la dejaran respirar, y sin embargo insistían en su proceder, considerando además la cantidad de peso que tenía la persona, en este caso específicamente la recurrente, que es la que se sube precisamente arriba de la espalda de la menor, y burlándose además de ella, no dejándola orinar y permitiendo que se orinara, se defecara
y se tira peos, como señalaba la fiscal. Por todas estas consideraciones, su señoría, estimamos que ni la causal principal, ¿cierto?, correctamente entendida, como ha sido señalado por la Corte Suprema, ni la causal subsidiaria, ¿cierto?, deben ser estimadas concurrentes, en este caso, para efectos de anular un juicio que ha terminado por una sentencia cuya fundamentación es completa, coherente, no cumple con los requisitos señalados por la Corte Suprema bastante para efectos de entender que una sentencia carece de motivación, ¿cierto?, o no está correctamente fundada. Por estas razones, señoría, solicitamos entonces que sea rechazado el recurso de nulidad en sus dos causas. Muchas Gracias, señora abogada. Le damos finalmente la palabra al señor Gabriel Aguirre en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría ilustrísima, vengo a alegar en representación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, solicitando se rechace el recurso de nulidad deducido por la defensa de la condenada Connie Castillo, en atención a los siguientes fundamentos. Su señoría, solicitaré el rechazo tanto de la causal principal, establecida en el artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, así como la causal subsidiaria del artículo 373, letra B de dicho texto, digamos, procesal penal. Su señoría, para no extenderme demasiado respecto de alegaciones que ya se han hecho o alegaciones que ha hecho el Ministerio Público, tanto el Consejo de Defensa del Estado y la Fundación para la Confianza, entendemos que, sobre todo para efectos de fundamentar, digamos, el rechazo del recurso de nulidad de la causal número 373 letra A, en cuanto a que el tribunal habría presumido el dolo o, digamos, dar acreditado el dolo solo con la declaración de una testigo menor de edad, sin referirse al extenso testimonio del acusado, su señoría. Cabe hacer presente que el recurso de nulidad de la defensa de doña Connie Frick, digamos, a lo largo del recurso, señala digamos, en diversas ocasiones en torno a la configuración de la causal. Señala que prefiere el testimonio, el tribunal, de solo una testigo para dar por acreditados los hechos de forma contenida en la sentencia, sin siquiera analizar los testimonios de la acusada. Digamos, redundando en lo que ha señalado, digamos, los demás intervinientes que, digamos, solicitan el rechazo, han señalado cuáles, digamos, son los momentos en cuales el juzgador, digamos, el tribunal, el cuarto tribunal oral en lo penal, digamos, toma, digamos, en consideración las declaraciones. A mayor abundamiento se asumiría, por ejemplo, en el consignando número 14, en la página 672 del fallo, da un argumento también al tribunal para efectos de digamos, cómo valora la prueba, digamos, las declaraciones de la acusada, y tiene, digamos, dice que sirve para entender, digamos, que lo alegado por la defensa encuentra asidero en el propio historial de la menor, es decir, digamos, se tomó en consideración también para establecer aquellos momentos previos al apremio, con, digamos, que luego del cual resulta la muerte de la menor Lisette, o sea, de la niña Lisette, y usar digamos, los argumentos que se dan vastamente o latamente en la sentencia. Se subiría con todo lo que se ha señalado, bastaría absolutamente para quedar descartada la hipótesis que señala la defensa. Pero a mayor abundamiento, su señoría, entendemos que la prueba, el tribunal oral en lo penal, al dictar sentencia, aprecia toda la prueba según lo dispuesto en el artículo 197 del Código Procesal Penal, que estimó que la tesis de la parte acusadora, en lo que respecta a Connie Frick, era más ajustada a la realidad y describía de manera creíble, al punto de ser capaz de derribar toda presunción de inocencia y producir convicción de condena respecto de ella en los términos exigidos por el artículo 340 del Código Procesal Penal. No es cierto que se haya basado la decisión de condena solo en el testimonio de la niña Mel. Se ha señalado, digamos, diversa prueba testimonial de personas que trabajaban a la época de los hechos en el Clar de Albarino, es decir, el 11 de abril del año 2016, como la señora Nolfa Águila Suazo, Mixer Moreira, Alejandra San Martín, Misael Gómez y Rosana Alguín. También se ha señalado, su señoría, respecto de prueba pericial, que es sumamente importante también para entender el delito por el cual condenó,
el cuarto tribunal oral en lo penal, que es el delito de apremios ilegítimos del artículo 150 vigente a la época de los hechos. Señoría, por tanto, entendemos que, como se ha señalado, la sentencia no se encuentra vacía de contenido, ella tiene, digamos, la debida fundamentación de conformidad, digamos, a las disposiciones legales del Código Procesal Penal, y también ellas son concordantes y en relación al artículo 36 del Código Procesal Penal. Su señoría, latamente, digamos, la testigo Mel se refirió latamente a los hechos, ello fue corroborado por el resto de los testigos. Y su señoría, terminando respecto de esta causal, que no es cierto que no se hayan considerado las declaraciones de la acusada, ya que, por ejemplo, en distintas sedes, en todo caso, tener presente que les fue reconocida la atenuante del 11 número 9, existe, como se dijo, su señoría, prueba que tuvo por haber corroborado los hechos en estrado y en presencia de la defensa, de acuerdo a las reglas probatorias del CPP, como ha señalado la Fundación para la Confianza. Entonces, que la credibilidad, lo que entiende este interviniente, que lo que se trata de atacar es la credibilidad de un testigo y que no tiene relación con la edad de la edad de la persona que presenció los hechos, como lo cree la defensa. Por tanto, debe darse pleno considero a su declaración. Se señoría también, para la defensa, el solo paso de unos minutos, el tribunal habría dado a Juan Castigador y dar por configurado el elemento subjetivo del tipo de apremio legítimo. Sobre dichas alegaciones, su señoría, es preciso señalar que no es solo el paso de los minutos que le atribuye un afán castigador a la acusada, dando por configurar el delito, el elemento subjetivo del delito de apremio legítimo, sino que hubo un conjunto de factores que valoraban en su totalidad, que produjeron convicción de condena por parte del tribunal. Estos factores, su señoría, en el momento del iter criminis preciso, fueron analizados, digamos, de la forma en que se realizó la contención, la ocurrencia de llantos, los pedidos de socorro de la víctima, también signos físicos de estrés como orinarse y tirarse peos, cosa que fue señalada también en su momento en la prueba pericial. Su señoría, la sentencia, al valorar toda la prueba producida e incorporada durante el juicio y dictar sentencia definitiva y condenatoria, cumple con creces con los estándares requeridos por el legislador, según lo estableció en el artículo 342. Por esas consideraciones, su señoría, entendemos que el Tribunal Oral en lo Penal, digamos, dio debida fundamentación respecto de la ocurrencia del delito, y, digamos, se tuvo por acreditado el dolo tal como se ha dicho, y, digamos, debe ser rechazada la solicitud de recurso de nulidad del artículo 373 letra A, digamos, en la vertiente de la causal principal. Su señoría, respecto de la petición subsidiaria, entendemos que no hay una infracción de derecho que influye en los dispositivos del fallo, también por las mismas consideraciones que se han señalado, digamos, tanto por los anteriores colegas como por lo que se ha señalado respecto de digamos, de desechar la primera causal. Entendemos que el Tribunal Oral en lo Penal dio sus motivaciones de por qué entendía que se configuraba el delito de apremios con resultado de muerte del artículo 150 letra A. Su señoría, tenemos que entender también, además de la lectura de la sentencia, su señoría, el mismo veredicto condenatorio se señala, digamos, cuál es el contexto de privación de libertad bajo custodia que se encontraba la niña Liseta al momento de los hechos. Por tanto, digamos, se dio por acreditado dicho delito. Además, su señoría, tener presente, tal como se ha dicho anteriormente, que son plenamente aplicables, digamos, la Convención contra la Tortura, la Convención contra los Derechos del Niño. En este caso fue una niña de 11 años que falleció, sobre la cual, digamos, el Estado debía velar por su protección de manera reforzada. Y entendemos que, digamos, la forma y circunstancias en que se comete el delito hacen entendible que, digamos, la conducta que se describe en los diversos pasajes de lo pertinente a la sentencia calzan dentro del tipo penal de apremio ilegítimo con resultado de muerte, y por dichas consideraciones, su señoría, entendemos que el recurso de nulidad debe ser rechazado
tanto, digamos, en la solicitud principal, tanto como en su solicitud subsidiaria. Eso es cuanto puedo señalar, su señoría. Bien. Gracias, señor abogado. Le damos la palabra entonces ahora nuevamente al señor defensor. Tiene derecho a una réplica no superior a 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de ser muy breve, señor Ilustrísima. A ver, este es un caso complejo, un caso que duró bastantes años, no por nada, este caso, el juicio oral duró más de 6 años, y muchos de los intervinientes institucionales que están acá comparecieron con muchos abogados al juicio. En cuanto a la admisibilidad que señaló el abogado del Consejo de Defensa del Estado, este recurso es incorrecto en la forma del fondo, entiendo que ya la excelentísima Corte Suprema hizo un examen de admisibilidad, entiendo que su señoría Justísima también ya lo realizó, por lo demás nos fue alegado por esta parte, y nosotros humildemente solicitamos acoger la causal principal y el subsidio de la causal subsidiaria de este recurso. Señoría Justísima, para efectos ilustrativos, según la página 653 de la sentencia, señala: asimismo, quedó acreditado que la Avenida Centro no contaba con los recursos y medios necesarios para efectivamente salvaguardar los derechos de niñas y niños, quienes se veían enfrentados en su diario vivir a diversas carencias, del mismo modo que los trabajadores, quienes se enfrentaban dificultades de diversa índole para el correcto desarrollo de sus funciones, debiendo realizar turnos extensos con la falta constante de personal, ejecutar las actividades con los recursos precarios que tenían y estar inmersos en un ambiente de alta exigencia emocional con las características particulares de los menores, muchos de ellos con graves desórdenes conductuales, emocionales, con conductas sexualizadas, violentos entre sí y con los mismos adultos, entre otras complejidades que se encontraban viviendo en el centro a causa del abandono o maltrato de sus familias, con imposibilidad nacional, económica o afectiva de estas para asumir el cuidado de su hijo por razones que el tribunal no entrará a calificar. Señoría Justísima, la niña Lisette era una niña bastante grande para su edad. Al momento de los hechos solamente habían 2 educadoras de trato directo, 2 mujeres. Esta niña tenía mucha fuerza. Ellas no podían no actuar. Hicieron lo que tenían a mano. De acuerdo a esto, señoría Justísima, creemos que la sentencia en cuanto al error de derecho tiene un error sustancial. ¿Por qué? Porque primero señala, atribuye a la defendida un exceso en la aplicación de protocolos de crisis. Y esto es un error. ¿Por qué? Porque primero dichos protocolos exigían la concurrencia de 4 adultos, de los cuales carecía el centro, y segundo, porque dichos protocolos jamás fueron transmitidos o inducidos a mi defendida. En tercer lugar, se dice que la conducta desplegada por mi representada se inició motivada por la intención de contener, de proteger, de evitar una autolesión. Y para luego, no sabemos en qué momento, señoría Justísima, en qué momento de los hechos acreditados, muta esta voluntad a dolo de castigar. Lo que nosotros estamos relevando es que en estos hechos, los hechos que leyó la defensa, los hechos acreditados por el tribunal, no hay una descripción de cuánto muta esta voluntad desde cuando protege hasta cuando castiga. Por lo tanto, no se puede extraer el ánimo doloso de la conducta de representada. Señoría Justísima, creemos que los hechos, como señalo en el peor de los casos, ¿ya? Y calificados por el tribunal, se justifica un actuar, como digo, en el peor de los casos, un actuar negligente, pero un actuar doloso, de acuerdo a los hechos que dio por acreditados por el tribunal, y por lo tanto, insistimos en la petición de acoger la causal principal y el subsidio de la causal subsidiaria de recursos de respuesta polar. Gracias, señor defensor. ¿Será fiscal su posibilidad de réplica? Gracias, señoría. Con la réplica del señor defensor,
queda más que nunca claro que en realidad lo que el señor defensor pretendió con el recurso de nulidad presentado por causales diversas es en realidad que sus señorías pudieran hacer una valoración de la prueba distinta de aquella que hizo el tribunal que conoció del juicio durante 6 meses. Precisamente por lo que acaba de leer el señor defensor. Y lo cierto es que sus señorías creemos que efectivamente se cumplió con todas y cada uno de los requisitos que establece nuestra normativa procesal penal para realizar una adecuada valoración de la prueba. Pero mientras el señor defensor hacía su réplica y leía lo que se señalaba en el fallo, buscaba esta fiscal efectivamente aquellas partes del fallo, y a propósito de la valoración de la prueba, ¿cierto?, en que efectivamente se refiere a lo señalado por el señor defensor, en que no estaría establecido el dolo o el elemento subjetivo, como ha señalado el señor defensor respecto del apremio, en qué parte, bueno, está establecido precisamente en los hechos que se dieron por acreditados, que están en la página 701, 702 del fallo que nos llegó, digamos, a los intervinientes, pero además está desarrollado en la página, voy a ver si es que puedo volver nuevamente ahí, en la página me parece que es la 705 del fallo, en que en su párrafo final señala, comienza, o sea, el elemento subjetivo, y luego se refiere castigar a la víctima, causarle sufrimiento a la víctima, y lo desarrolla. Y en relación, sus señorías, a lo que señala la defensa respecto de que no se consideró la falta de capacitación de la acusada que defiende, no se consideró la falta de inducción, la falta de personal. Bueno, en la página siguiente, que debiera ser la 705, 706, son bien claras las magistradas en señalar, y espero poder decirlo en un minuto, digamos, en la página siguiente, en el párrafo final, las magistradas refieren, sumado a ello, las imputadas, sin respetar los protocolos como el de intervención en crisis, como tampoco el proyecto de funcionamiento de CREAT, documentos que fueron incorporados a juicio, no pidieron en un comienzo, porque se refiere el señor defensor al tema de que estas dos mujeres estaban solas sin posibilidad alguna de evitar la muerte de la niña porque tuvieron que contenerla de la manera en que lo hicieron. Pero el fallo refiere en este párrafo, sumado a ello entonces, sin respetar los protocolos, que incluso pudiendo ponerse en la hipótesis de que no los conocían, dice, no pidieron en un comienzo de la descompensación del ISET ayuda en forma inmediata a la coordinadora del centro, sino que solo lo realizaron una vez que la menor perdió el conocimiento. 10 minutos después de empezada la contención que muta a premio y que termina con la muerte. Llamando por radio, lo que se acreditó que contaban, porque había un documento que efectivamente que dice que las radios estaban, digamos, existían y tenían funcionamiento. Porque dice, a mayor abundamiento no tenían la radio a mano. Esto es, efectivamente, sus señorías, entonces, la falta de capacitación, la falta de personal a la que aduce el señor defensor, nada tiene que ver entonces con la actitud de apremio, con la conducta de apremio, con el dolo de apremio de la acusada Cone Fritz. Porque en verdad, y tal como refiere el fallo, la contención deviene en un castigo. ¿Cuándo deviene en un castigo? Cuando la niña Lisette realiza estas manifestaciones externas, fisiológicas y psicológicas, digamos, de pedir que se termine con aquel sufrimiento que estaba siendo exteriorizado. De manera fisiológica, ya dijimos, con una orina que es percibida por otros testigos, con la expulsión de gases e incluso con la salida de flujo sanguíneo desde la boca de la niña, cuestión que es observada por la condenada Cone, quien lo refiere en su declaración.
Por tanto, sus señorías, efectivamente, y volviendo solo al tema de qué es lo que está pidiendo con su recurso de nulidad el señor defensor, precisamente es que sus señorías valoren aquella prueba que fue presentada en juicio, cuestión que no corresponde en definitiva, porque se cumplió el fallo y el juicio con todas y cada una de las normas del Código de Procedimiento Penal que se refieren precisamente a aquella valoración. Insistimos entonces en que se rechace tanto la causal principal como la subsidiaria de nulidad pedida por la defensa de doña Cone Fritz. Muchas gracias. Gracias, señora fiscal. Nuevamente le damos la palabra a don Nicolás Chacana. Tiene 3 minutos máximo para replicar. Gracias, señoría. Como señalaban mis colegas antecesores, lo cierto es que nada de lo que se ha ventilado por la defensa afecta a la imputación de dolo. Y yo creo que esa es una cuestión categorial evidente cuando uno se pone a pensar en qué es lo que podría excluir la imputación de dolo. Y lo que podría excluir la imputación de dolo son los casos de ausencia de acción, son los casos de error. ¿Qué caso de ausencia de acción, qué caso de error es ventilado por la defensa en este caso para poder plantear una exclusión del dolo? La respuesta es ninguno. Todos los argumentos vertidos por la defensa dicen relación con la culpabilidad, con la capacidad de motivarse conforme a la norma de conducta respectiva. Capacidad de motivarse. Entonces, si nosotros quisiéramos echar mano a una hipótesis de inexigibilidad de una conducta conforme a derecho, como bien señalaba la colega de la Fundación para la Confianza, quizás deberíamos recurrir al artículo 10, número 11 del Código Penal, que es el más utilizado para estos efectos. Pero lo cierto es que tampoco se dan los presupuestos de un artículo 10. Entonces, lo cierto es que ninguna de las alegaciones realizadas por la defensa, en términos de que el tribunal habría incurrido en un error al momento de valorar los medios de prueba rendidos en juicios para efectos de imputar el dolo respectivo, pueden tener la virtud, primero, de derribar esa imputación de dolo, pero incluso tampoco podrían tener la aptitud de derribar una hipótesis de culpabilidad en términos de la concurrencia de una causa de una hipótesis de inexigibilidad. Entonces, su señoría, lo cierto es que simplemente acá estamos ante un desacuerdo de la defensa en la valoración que realizó el tribunal acuo de la prueba rendida al juicio, pero la defensa no señala en qué forma, de qué forma es valorada de manera errónea esta prueba por el tribunal. Toda la argumentación de la defensa discurre en un desacuerdo argumentativo en relación al peso de los argumentos que podría tener cada uno de los medios de prueba rendidos en juicio, pero no se señala cuál es lo erróneo del método inferencial que utilizó el tribunal. Y entonces su señoría, entendiendo que ambas causales deben ser reconducidas, porque eso es lo que fundamenta ambas causales, deben ser reconducidas a la causal del 373 letra E en relación con el 342 letra C, lo cierto es que no se ha vertido ningún argumento suficiente por parte de la defensa para efectos de poder establecer razonablemente que el tribunal acuo incurrió en algún tipo de error lógico o de experiencia o científico para efectos de que se pueda estimar que su valoración fue errónea. En estos términos, su señoría, entendemos que debe ser rechazado en todas sus partes el recurso de nulidad impetrado. Gracias, señor abogado. Su turno, doña María Elena Santibáñez. Gracias, presidente. Presidente, para no ahondar y haciéndome cargo también haciendo mía las alegaciones que ha hecho la fiscal y el representante del Consejo de Defensa, quisiera solamente señalar un par de reflexiones que tienen que ver con el fondo de esta cuestión. Tiene que ver precisamente con el tema de la calificación jurídica como un cuasi delito versus un delito preterintencional. Señoría, acá lo que estamos analizando es si en definitiva, no si hubo un homicidio con dolo eventual, que incluso, como señalé, fue un elemento que el tribunal llamó a discutir un posible incluso homicidio con dolo eventual, en este caso, considerando el nivel de la conducta de estas personas. Eso se ventiló en el juicio y es una cuestión indiscutible que pasó. En este caso, señoría, estamos hablando de una conducta que es bastante menor y que tiene que ver con
una producción de muerte atribuible a título de culpa, ¿sí? Eso es lo que está diciendo el tribunal con este delito preterintencional. Sin embargo, una conducta dolosa básica que, en definitiva, deviene en esta producción de muerte. Y eso es, por decirlo menos, el desde el cual se puede considerar esta conducta. En relación al hecho de que no se hayan tomado en consideración esta falta de recursos por parte de los distintos instituciones del Sename, su señoría, eso no es efectivo, toda vez que el solo hecho de contener a un niño de esta forma ya por sí solo debiese devenir en ilicitud. Sin embargo, no es considerado por el tribunal esa sola conducta como una actuación ilícita. Señalan que esa contención, su señoría, en el fondo, estaría dentro de esta lógica que se daba en este tribunal. Sin embargo, esa contención no es como las contenciones que se realizaban antes, como ninguna de las contenciones que se realizaban antes. Toda vez, su señoría, que es precisamente al momento de contener a la menor, contención que el tribunal no señala como ilícita, que deviene en este dolo de castigar a la menor, dolo que es indiscutible considerando todos los elementos que se han señalado en esta oportunidad, latamente por la fiscal, que tienen que ver con el tiempo de contención, con que no se trataba, recordemos un caso similar, de una infante, una guagua que no podía hablar, ¿sí? No que se trataba de una niña de, en este caso, 10 años, que les decía que no podía respirar, cuyo cuerpo se movía, ¿cierto? En que era evidente que la niña estaba quedando sin poder respirar, en que la niña además tenía manifestaciones fisiológicas, como ha señalado la señorita fiscal. Y no obstante eso, su señoría, persisten en este castigo. Cuando se trata de un niño cualquiera que no está en un recinto a cargo del Estado, su señoría, cualquier tipo de lesión a cualquier niño ya es constitutivo de una conducta a lo menos dolosa. Pensemos en el maltrato relevante. Eso es lo que ha pasado en este caso, señoría. Lo que ha quedado de manifiesto es que esta contención en que el tribunal no le atribuye probablemente el carácter ilícito per se, porque si no lo habría hecho respecto de muchas otras contenciones y no lo hace. Esta en particular deviene no en una contención como las que se realizaban en ese recinto, sino que por todas las consideraciones que he señalado, que fueron percibidas además por la testigo vívidamente, que da cuenta del daño que subsiste para la menor probablemente de por vida por haber visto, presenciado este nivel de castigo respecto de la niña, es que su señoría, ahí es donde el tribunal, y claramente lo señala en la sentencia, da por acreditado este elemento intencional. Y solo termino leyendo, su señoría, en este sentido, lo que señala la sentencia. El elemento subjetivo que requiere el tipo penal está dado por la intencionalidad consistente en castigar a la víctima que se cumple en este caso. Se trató de una conducta que en definitiva le causó sufrimiento a la víctima, lo cual no solo se ve reflejado en todo lo que se describió en cuanto a cómo sucedieron los hechos y la fatal conclusión de estos, sino que también por lo indicado por la perito Borges Pera, quien dio cuenta que Lisette tenía capacidad de comunicar, tenía un sistema nervioso que le permite captar sensaciones, que la discapacidad cognitiva no alteraba ni disminuía ni sus sensaciones de dolor, y también fue concluido por la perito Bustos Vaquerizo al señalar que todas las lesiones que sufrió Lisette debieron haberle provocado dolor, sobre todo aquellas que acontecieron por sus movimientos violentos al intentar salir de la compresión. Por todas estas consideraciones, su señoría, es que insistimos en que debe ser rechazado este recurso. Gracias, señora abogada. Finalmente, la palabra a don Gabriel Aguirre. ¿Va a replicar? Sí, brevemente, su señoría. Solo dejar manifestar que este interviniente entiende que lo que ha hecho la defensa en su recurso es, digamos, intentar camufladamente que, digamos, el tribunal valore nuevamente lo hecho. Y yo creo que eso es una de las cuestiones fundamentales. Por esas consideraciones, su señoría, solicito se rechace el recurso de nulidad interpuesto tanto con causal principal como su causal subsidiaria, su señoría. Ilustrísima. Gracias, don Gabriel. Bien, entonces han terminado las intervenciones de los intervinientes. Se les comunica a ustedes que
La audiencia de lectura de fallo será el día viernes 8 de abril. La causa queda técnicamente en estado de acuerdo. La redacción a cargo de la ministra suplente, señora Ana María Osorio. Y el 8 de abril a las 13:30 horas será la comunicación de la sentencia. Que tengan excelente tarde. Se pone término a la vista de la causa. Buenas tardes. Muy buenas Muchas tardes. Muchas gracias. De Hasta nada, luego. gracias a Buenas tardes a ustedes. todos y todas.